lo que separa el LEC y el LIC sería la membrana plasmática. Sí. Y el LEC, a su vez, se puede dividir en intersticial y en plasma. El intersticial corresponde aproximadamente al 16% del peso corporal, les digo, y alrededor del 4% del peso corporal corresponde a plasma. Eso. Por lo tanto, una persona que pesa 70 kilos tiene 42 litros de agua, tiene 14 litros de LEC y tiene algo así como 3 litros de plasma. ¿Bien? Eso es, más o menos. Cuando nosotros administramos el medicamento, de acuerdo a lo que hemos visto, se absorbe, llega a la sangre. O sea, llega aquí. Lo que está en sangre es igual a lo que hay en el intersticial, porque esto está en un equilibrio. O sea, la cantidad de droga que llega al plasma es la cantidad de droga que llega al intersticial. El intersticial es el líquido que baña las células. O sea, si yo tengo un conjunto de células que está conformando un determinado tejido, todo el líquido que está alrededor es el intersticial. Aquí está el capilar. ¿Por dónde va la droga? La droga está en el capilar y pasa al intersticial. ¿Cierto? Está en el capilar y pasa al intersticial. Y acá en la droga, o sea, perdón, en la célula, hay receptores para esa droga. Ahí están los receptores para la droga. Entonces, la droga va a actuar sobre ese receptor y va a desencadenar una respuesta. ¿Sí? En ese tejido. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Sí? Queremos aumentar una actividad celular, queremos disminuir una actividad celular, etc. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, es relevante de alguna forma saber qué cantidad de fármaco hay acá en la sangre. Porque dependiendo de la cantidad de fármaco que hay en la sangre, va a ser la cantidad de fármaco que va a haber acá. Y por lo tanto, la intensidad del efecto. ¿Bien? Entonces, vamos a ocupar una formulita que relaciona la dosis de fármaco administrada con la concentración plasmática. Vamos a decir que la concentración plasmática es igual a la dosis dividido por el volumen de distribución. La concentración plasmática de la droga depende de la dosis y del volumen de distribución. El volumen de distribución es un parámetro no real, es un valor no real, es imaginario. Es un valor que nos va a dar indicaciones de si la droga se distribuye mucho o se distribuye poco, nada más. Son valores que están por sobre los valores fisiológicos. Fíjate que acá, para una persona de 70 kilos, la cantidad de plasma son 3 litros. ¿Dónde estoy midiendo la concentración de droga? En el plasma. Por lo tanto, ese volumen debería ser el volumen del plasma, ¿no? ¿Sí? Pero, ustedes se van a dar cuenta a partir del siguiente ejercicio de que eso no es tan así. Desde esta misma fórmula yo puedo despejar volumen de distribución. Voy a decirle que volumen de distribución es dosis partido por concentración plasmática. Entonces quiero que calculen ahora el volumen de distribución de una droga que se administra en una dosis de 100 miligramos y cuya concentración plasmática es de 1 miligramo por litro. ¿Ya?
¿Cuál es el valor del volumen de distribución? ¿Perdón? 100. ¿100 qué? El volumen. No puede ser unidad de masa. 100 litros. O sea, los miligramos que quedan 100 litros. El volumen de distribución para este ejercicio son 100 litros. ¿Les parece que el volumen de distribución de 100 litros es un volumen fisiológico? No. Porque mira, si pesa 70 kilos y tiene 3 litros, para que esto sea 100 litros, debería pesar al menos 30 veces más. Debería pesar 2000 kilos. 2000 y fracción. 2100 kilos. Debería pesar. Para que esto me dé 100. ¿Tú entiendes, no? Entonces el valor del volumen de distribución no es un valor real. Es un valor imaginario. Es un valor que me está diciendo si es que la droga se distribuye o no se distribuye. Nada más. Si se distribuye mucho o se distribuye poco. ¿Ya? La distribución, nosotros la vamos a estudiar de acuerdo a dos modelos. Estos son modelos matemáticos. ¿Sí? Un modelo se llama modelo monocompartimental. El modelo monocompartimental considera que el organismo es un solo compartimento y que por lo tanto la cantidad de droga o la concentración de droga que hay en el tejido 1 es la misma concentración de droga que hay en el tejido 2 y que hay en el tejido 3, en el 4 y que hay en todo el organismo. O sea, la concentración de fármaco que hay en la sangre es igual a la concentración que hay en el corazón, en el hígado, en el pulmón, en los riñones, en el estómago, en el sistema nervioso central, en todas partes. En todas partes lo mismo. La cantidad que hay en sangre depende de cuánto se absorba y de cuánto se elimine. Nada más. En el modelo bicompartimental existe un compartimento central que sería la sangre y un compartimento periférico que serían los tejidos. Yo estoy haciendo la medición acá en la sangre. Y el valor que tenga esa concentración en la sangre depende de cuánto se absorba, de cuánto se elimine, pero también de cuánto es lo que llega hacia los tejidos. Si lo que llega hacia los tejidos es mucho, entonces la concentración plasmática va a ser grande o pequeña. Vamos de nuevo. Hay que poner atención, ¿ya? ¿Se entendió esto, no? Vamos de nuevo entonces. En el modelo monocompartimental, mira, ahí hay sillas, ahí hay 2, 3 sillas. En el modelo monocompartimental, la cantidad de droga que hay en el organismo, en sangre y en los tejidos es la misma. Ahí dice concentración en el tejido es igual a la concentración plasmática. Y depende exclusivamente de cuánta droga se absorbió y de cuánto se está eliminando. No hay ningún otro factor que incide en él. Cuánto se absorbe y cuánto se elimina. ¿Sí? Mientras que en el modelo bicompartimental, la cantidad de droga que hay en sangre depende no solo de cuánto se absorbe y de cuánto se elimina, sino que también depende de cuánta droga haya alcanzado los tejidos. ¿Sí? Entonces, si la droga llega en una alta proporción hacia los tejidos, ¿cómo será la concentración plasmática? ¿Alta o pequeña?
No escucha. Pequeño. Sería pequeño. ¿Cierto? Porque, a ver, si parafraseamos a Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y lo llevamos a este plano, la droga no puede desaparecer. La droga que hay en sangre o se está eliminando o está pasando hacia los tejidos. Y si están los tejidos, entonces la concentración que hay en sangre tiene que ser pequeña, obvio. ¿Me siguen? La concentración que hay en sangre es la concentración plasmática. Si la concentración plasmática es pequeña, entonces ¿cómo es el volumen de distribución? ¿Es grande o es pequeño? Grande. Porque la concentración es inversamente proporcional al volumen de distribución. ¿Bien hasta ahí? Sí. Ya. El volumen de distribución, si el organismo fuera un compartimento, el volumen de distribución reflejaría el volumen real del organismo. Pero eso no es así. Nosotros somos múltiples compartimentos. Entonces vamos a decir que el volumen de distribución es un volumen aparente, no real. Es el volumen en que tendría que haberse disuelto la dosis de fármaco administrada para alcanzar la concentración plasmática observada. Dicho de otra manera, la única forma que tengo de explicar que cuando doy, en este ejemplo, 100 miligramos del fármaco me da una concentración de 1 miligramo por litro, es que estos 100 miligramos se hayan disuelto en 100 litros. O sea, es la única, no hay otra explicación. Es un volumen no real, es un volumen aparente. Por eso digo, imaginario. ¿No? Ok. El volumen de distribución puede cambiar. Pueden cambiar de acuerdo a, por ejemplo, variables fisiológicas y fisiopatológicas. Por ejemplo, los pacientes que están en una UCI. Normalmente los pacientes que están en UCI son pacientes que en general se encuentran con edema. Si hay edema, hay más líquido. Por lo tanto, ¿cómo sería el volumen de distribución en un paciente edematoso? ¿Sería mayor o menor que en un paciente normal? Mayor. Hay más líquido. Por lo tanto, ¿cómo sería su concentración en sangre? Más baja. Y si la concentración en sangre es más baja, entonces, ¿cuánto es lo que llega hacia el tejido? Menos. ¿Me entiendes, no? Ya. Listo. Veamos acá. Este es un individuo que tiene un compartimento central, que sería la sangre, y un compartimento periférico, que sería el tejido, o los tejidos. ¿Bien? Para un fármaco que sea una dosis D, que alcanza una concentración plasmática CP, hay un volumen de distribución de D. Este fármaco se distribuye de manera homogénea, porque lo que hay en sangre es igual a lo que hay en los tejidos, la misma coloración. En este caso, el fármaco se queda en sangre. La distribución hacia los tejidos es mínima, por no decir nula. Quizás deba haber alguna variable en el medicamento que impida la distribución al tejido. Me devuelvo. ¿Cuáles son las variables que inciden en la distribución? El tamaño, la droga, la liposolubilidad, el grado de ionización, la unión de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en una de esas, este fármaco tiene una altísima unión de proteínas, es de un gran tamaño, se encuentra ionizado, o sea, no tiene ninguna garantía para poder favorecer el paso a los tejidos. Se queda en la sangre. ¿Ven? Acá tengo un fármaco que se logra distribuir. ¿Sí? Se logra distribuir. No tanto como en este caso. En este caso, el fármaco tiene todas todos los factores le ayudan, le condicionan para que pueda acceder hacia los tejidos.
siendo el mismo individuo, porque yo lo veo del mismo tamaño, el volumen de distribución cambia de acuerdo a las características de la droga. Acá el volumen de distribución es BD, aquí es menos que BD, aquí es menos que BD, aquí es más que BD. ¿Sí? En la misma persona. Si yo tengo una persona de un tamaño X, tengo un volumen de distribución BD. Pero si la persona es de mayor tamaño, para la misma dosis, la concentración plasmática es más pequeña y por lo tanto el volumen de distribución es mayor. Por lo tanto, el volumen de distribución también cambia de acuerdo al tamaño de los individuos. Por eso es que, comillas, no puedo darle la misma dosis a un paciente pediátrico que a un paciente adulto. El paciente pediátrico, el envase, por decirlo de alguna manera, es más pequeño. Entonces, para la misma dosis, hay menos donde distribuirse, se concentra más. ¿Me entienden? ¿Sí? En el caso de una mujer embarazada, ya no solamente tiene distribución hacia los tejidos, digamos, naturales, sino que también podría tener distribución hacia atravesando la barrera hematoplacentaria. ¿Sí? Porque hay un individuo que se está gestando allí. También podría haber distribución allí. Eso significa que en las mujeres embarazadas el volumen de distribución debe aumentar. ¿Me siguen? Los valores de volumen de distribución son propios de la droga, pero se expresan en los individuos. Entonces usted va a encontrar de que hay parámetros, por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Algunas tablas que muestran volumen de distribución en litros por kilo de peso. Que si yo dice volumen de distribución de la tobramicina 3 litros por kilo de peso. Entonces si pesa 50 kilos será 150 litros. Y si pesa 70 kilos será 210 litros. Así y así. ¿Me entiendes? Ok. Ese valor de volumen de distribución nos va a ayudar a poder determinar cuál es la dosis que hay que administrar a un individuo. ¿Bien? Una vez que el fármaco, entonces, esto lo estamos viendo como si fuese una cosa después de la otra, como que se absorbe, luego se distribuye y luego se metaboliza y luego se excreta. Pero la verdad es que las cuestiones están sucediendo de manera simultánea. El proceso que nos toca hablar ahora es el proceso de metabolización o biotransformación. Esto tiene que ver con reacciones enzimáticas que modifican la molécula del medicamento o de la droga. ¿Sí? Hay procesos que tienen que ver con activación, es decir, drogas que al pasar por la metabolización se convierten en drogas activas, drogas que pasan de un estado inactivo a un estado tóxico, o drogas que pasan de un estado activo a un estado inactivo. Los mecanismos que están asociados a la metabolización están relacionados con reacciones entonces de carácter enzimático que se dan principalmente, más no de manera exclusiva, principalmente pero no exclusivamente, en el tejido hepático. El órgano metabolizador por excelencia es el hígado. Pero eso no significa que solamente haya metabolización allí. También puede haber metabolización a nivel intestinal, a nivel renal, a nivel respiratorio, en la sangre, etc. ¿Bien? Aquellas drogas que pasan de un estado inactivo a un estado activo se llaman prodrogas.
Las prodrogas necesitan metabolizarse para poder, ¿cierto?, lograr ser activas y tener una utilidad terapéutica. ¿Sí? Entonces me voy a devolver un buen rato. Aquí. Efecto de primer paso. ¿Se acuerdan? Metabolismo hepático, metabolismo intestinal. Si yo administro el medicamento por vía oral, tengo metabolismo antes de llegar a la circulación sistémica. Si se trata de una prodroga, ¿lo puedo administrar por vía sublingual? Sí. O sea, ¿la vía sublingual lleva a metabolismo a nivel hepático? No. Porque no pasa a la vena porta. ¿Cierto? Cuando las sustancias son absorbidas a nivel sublingual, se saltan este efecto de primer paso. Entonces no me sirve una prodroga. ¿Puede una prodroga administrarla por vía endovenosa? No. No, porque no se activa. En algún momento va a pasar por el hígado, obvio, porque yo la voy a inyectar acá y se va a ir a dar la vuelta y va a pasar por el hígado, porque esto es un circuito. Pero no en un primer paso. ¿Me siguen? Me estoy saltando el efecto de primer paso. La única vía de administración que tiene efecto de primer paso es la vía de administración oral. Por lo tanto, las drogas que se comportan como prodrogas deberían ser administradas por vía oral. Eso es. Como el sistema más importante, digamos, para metabolización es el sistema hepático, en ese nos vamos a referir un poquitito. Las drogas son sustancias biológicas son sustancias con actividad biológica que provienen desde el medio externo, se les denomina también xenobióticos. Los xenobióticos o las drogas, para poder ser metabolizadas, pasan por dos tipos de reacciones. Reacciones de fase 1, que se llaman reacciones de conversión metabólica. En estas reacciones de conversión metabólica está de fase 1, está la hidrólisis, está la oxidación, está la reducción, etc. Lo que se obtiene a partir de estas reacciones es un metabolito que tiene mayor polaridad que la droga inicial. Los metabolitos que se obtienen acá por reacciones de fase 1, los metabolitos que se obtienen por reacciones de fase 1, tienen la misma, mayor o menor actividad que la droga original. O sea, los metabolitos que se obtienen acá por reacciones de fase 1 siempre van a tener actividad biológica. La misma que la original, mayor que la original o menor que la original, pero siempre va a tener actividad biológica. Estos metabolitos que se obtuvieron por reacción de fase 1 entran a reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 2 son reacciones que se denominan de conjugación. Las reacciones de fase 2 contemplan, por ejemplo, la glucoronización, la acetilación, la metilación, etc. Estoy inventando reacciones. Es decir, a la molécula se le adhiere un glucurónido, se le adhiere un acetilo, se le adhiere un metilo, lo que sea. Se le suma, se le pega. ¿Qué sucede con esto?
los metabolitos que se forman acá pierden la actividad biológica. No tienen, pierden la actividad biológica. Se vuelven tan grandes y tan hidrosolubles que se terminan eliminando. O se eliminan por la vía enterobiliar o se eliminan por la vía renal, a través del orina. O sea, por las heces o por la orina. ¿Pueden haber drogas que pasen por reacción de fase 2 sin pasar previamente por fase 1? O 30 segundos. ¿Pueden haber drogas que pasen a reacción de fase 2 sin pasar previamente por fase 1? Sí. ¿Pueden haber drogas que no requieran de la metabolización de fase 1 o de fase 2 para poder ser eliminadas? También. Dígame. ¿Se le une alguna de esas cosas? Se vuelven muy grandes, se vuelven muy hidrosolubles, se vuelven inestables y se terminan eliminando. O sea, podríamos decir que el fin último de la metabolización de fármacos es obtener productos que sean altamente hidrosolubles y fácilmente excretables. El fin último. ¿Ya? El sistema que participa de la metabolización o reacción de fase 1 es un grupo enzimático que se llama citocromo P450. El citocromo P450 está conformado por un conjunto de isoenzimas. Son alrededor de 26 más o menos. Veintitantas, digámoslo así, veintitantas isoenzimas. Esas enzimas se encargan de obtener, por ejemplo, las hormonas de carácter esteroidal. Son parte de las reacciones que están metidas, por ejemplo, en la obtención del cortisol, de la aldosterona, de los andrógenos esteroidales, qué sé yo, ahí entre medio. Y también son importantes para poder eliminar sustancias que son tóxicas. O sea, toda vez usted mira, no sé, por la etiqueta de la Coca-Cola, tiene fenilalanina, tiene, no sé, ácido cítrico, tiene un montón de tonteras que no podemos tenerlas todo el rato en nuestro organismo, tenemos que eliminarlas. Y la forma de eliminarlas es mediante el metabolismo. Las drogas, los medicamentos que consumimos, los tenemos que eliminar. Para poder eliminar, tenemos que metabolizarlos. Se ocupa este grupo de enzimas, citocromo P450. Este grupo de enzimas, citocromo P450, se comporta como cualquier sistema enzimático. Es decir, es saturable, todas las enzimas se saturan. Es inducible y por lo tanto es inhibible. ¿Qué significa que sea saturable? Quiere decir de que hay una capacidad máxima de metabolización. ¿Cierto? Ustedes pasaron, tuvieron bioquímica, ¿no? Así que ahí tienen que haber hablado acerca de estos conceptos. En cinética enzimática, ¿cierto? Las enzimas alcanzaban un Bmax. ¿Se acuerdan? Un Bmax. Tiene una capacidad máxima. ¿Bien? Las enzimas se comportan de acuerdo al sistema llave-cerradura, ¿no? Entonces, la llave es capaz de abrir una cerradura, ¿bien? Porque son específicas, ¿bien? Ahora, yo les dije que son veintitantas isoenzimas, o sea, son enzimas que son muy parecidas estructuralmente entre sí.
con algunas diferencias, por cierto, pero son veintitantas. ¿Cómo las veintitantas se hacen cargo de poder metabolizar a todas las drogas que nosotros podemos llegar a consumir? Entonces eso quiere decir de que de alguna forma se pueden dar fenómenos de competencia. Si yo tengo dos fármacos que son metabolizados por la misma enzima, entonces van a competir. De manera tal de que una droga podría actuar como un inductor enzimático o podría actuar como un inhibidor enzimático. ¿Me siguen? Hasta el momento, acá está la pega de ustedes. Esta es la pega. O sea, ¿dónde yo veo cuál es la labor del profesional de enfermería? Está en la administración de medicamentos, está en visualizar, ¿cierto?, los posibles errores durante la administración de medicamentos, que es lo que hemos visto hasta el momento, y está en la posible interacción que se va a generar a nivel enzimático. ¿Sí? Cuando usted escucha o lee por ahí que dice, este medicamento no se puede administrar junto con este otro, porque hay interacción. La interacción que tiene relevancia clínica es la interacción que hay a nivel de las reacciones de fase 1 de metabolización hepática. No existen interacciones, o al menos no relevantes, en las reacciones de fase 2. Esas son las interacciones fármaco-fármaco. Claro. Entonces aquí, lo relevante es acá, en las reacciones de fase 1. Entonces, es saturable el sistema, hay una capacidad máxima. Cuando ya la enzima alcanzó su capacidad máxima, entonces la droga puede llegar a ser un tóxico. ¿Cierto? Es inducible y es inhibible porque se puede modificar la actividad de ese grupo enzimático. Se puede aumentar o se puede disminuir. ¿Cuáles son drogas que se comportan como inhibidores enzimáticos? Todas estas. Aquí hay algunos ejemplos, no son todos. Pero por ejemplo, no sé, el etanol, el alcohol de beber. ¿Por qué no puedo tomar medicamentos junto con alcohol? Porque el alcohol se comporta como un inhibidor enzimático cuando se toma de manera aguda. O sea, si me tomo una piscola, inhibo el sistema enzimático. Pero si me tomo muchas, si soy un alcohólico, entonces induzco el sistema enzimático. El jugo de pomelo inhibe el sistema enzimático. ¿Qué sé yo? Ahí estoy diciendo, son básicamente alimentos, ¿no? ¿Se fijan? Pero en medicamentos, no sé, por la fluoxetina inhibe el sistema enzimático, inhibe la metabolización. Entonces, yo tomo el medicamento X y además tomo fluoxetina, entonces el medicamento X se va a metabolizar menos. ¿Y qué va a pasar? Como el objetivo último de la metabolización es terminar eliminando esa droga no se va a eliminar, o se va a eliminar menos. Esa droga se va a acumular y esa droga va a pasar a ser como mi ex, tóxica. ¿Entiendes, no? Ya. Esas enzimas que están formando el citocromo P450, las más relevantes que conforman este citocromo P450 son el CYP3A4. El CYP3A4 se encarga de metabolizar aproximadamente el 60% de los medicamentos. ¿Ya? El CYP12C9, el CYP12C19 y el CYP2D6, estos tres, tienen
tienen polimorfismo genético. ¿Qué significa que tengan polimorfismo genético? Significa que no todas las personas expresan esas enzimas en la misma proporción. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué consecuencias puede traer eso? Yo tengo dos pacientes, el paciente A y el paciente B. Le estoy dando la misma droga y al paciente A le hace efecto y al paciente B no le hace efecto. ¿Por qué? Porque tienen una expresión distinta a nivel enzimático. ¿Me entienden? El paciente B quizás es un metabolizador rápido. O sea, metaboliza muy rápido. Por lo tanto, lleva muy rápido, me devuelvo, a la eliminación. La droga hace menos efecto. ¿Me siguen? ¿Se entiende, no? Ahí, por ejemplo, en el caso particular, aparecen acá entre paréntesis las enzimas, que son inhibidas por la acción de la fluoxetina. Precisamente aquellas que tienen polimorfismo genético. ¿Cuáles son inductores enzimáticos? La carbamazepina, el alcohol de manera crónica, la primidona, la rifampicina, el humo del tabaco, etc. O sea, ¿por qué pongo estos nombres y les llamo sospechosos de siempre? Porque en el fondo usted se tiene que fijar cuando tiene un paciente qué medicamentos está consumiendo y evaluar si es que existe probabilidad de interacción. ¿Sí? Ahora, las interacciones están en el papel, ¿cierto? La interacción está en el papel. A mí me pueden decir, oye, esta droga interactúa con esta otra. Eso es correcto. Está en el papel, está descrito. ¿Bien? Ahora, la relevancia clínica de esa interacción es lo que se tiene que evaluar. Porque si fuera por papel, entonces metemos todos los datos a una máquina y que nos dé el resultado y nos olvidamos de pensar. ¿Para qué? Si nos va a dar la máquina el resultado. Entonces, las interacciones están descritas, pero la evaluación de la interacción es lo que usted tiene que evaluar. Es lo que usted tiene que, ¿cómo se llama? Es lo que usted va a tener que poner en práctica. ¿Sí? Ok. Excreción, el último proceso farmacocinético. La excreción y la eliminación no son sinónimos. Tienen que ver con lo mismo. Ambas reducen la concentración plasmática. Ambas reducen la concentración plasmática. Pero la excreción es un proceso irreversible, mientras que la eliminación es un proceso reversible. Por ejemplo, yo excreto los medicamentos a través de la orina, los estoy sacando fuera. Excreto los medicamentos a través de las heces, los estoy sacando fuera. Lo excreto a través del sudor, de las lágrimas, etc. Pero cuando yo estoy eliminando el medicamento, por la vía renal, por ejemplo, puede haber redistribución, porque hay reabsorción a nivel renal. O puede haber recirculación enterohepática a nivel gastrointestinal, etc. Eso significa que la droga puede volver a retornar hacia el torrente sanguíneo. Por eso que decimos que la eliminación es reversible. En orden de importancia, la vía más importante de excreción es la vía de excreción urinaria. De hecho, uno podría decir que
el 90%, por ejemplo, si digo el 90% de esta droga se excreta por la orina, uno asume que el 10% restante es por las heces. Estos valores de excreción a través del sudor, de las lágrimas, de la leche, etcétera, son valores menores, muy bajos. ¿Son importantes de estudiar? Sí, particularmente la excreción a través de la leche. ¿Bien? Como la vía de excreción urinaria es la más relevante, a esa nos vamos a referir un poquitito. La excreción urinaria, la excreción de medicamentos por la vía renal, contempla los procesos que son propios de la función renal. La filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. La filtración se da a nivel del glomérulo, ¿cierto? Las sustancias pasan por los capilares glomerulares y pueden pasar hacia la cápsula de Bowman. Entre el capilar glomerular y la cápsula de Bowman se genera una barrera de filtración. Los capilares glomerulares son capilares fenestrados, ¿sí? La barrera de filtración está formada por estas sustancias, estos pies que se llaman podocitos. Entonces quedan estas ventanitas de filtración. Hay limitaciones para la filtración. Por ejemplo, una limitación es la carga de la molécula. ¿Bien? El tamaño de la molécula. La unión a proteínas. Todo eso puede limitar la filtración. Cuando si digo porcentaje de filtración y aquí pongo tamaño, las sustancias mientras menor tamaño tengan, mayor filtración van a tener. Voy a poner un límite de arriba, da lo mismo, 100, da lo mismo. Esto va a ir así, decayendo hasta que alcanza un límite. El límite, por ejemplo, de filtración es cuando el tamaño es de 35 Armstrong. Por sobre 35 Armstrong las cuestiones no se filtran. Esto también se puede ver modificado por la carga, porque la barrera de filtración, tal cual lo tienen que haber estudiado en fisiología, tiene cargas. Está formado por una molécula que se llama heparansulfato que tiene carga positiva. ¿Sí? Entonces, aquellas sustancias que tienen carga positiva van a filtrar más rápido que aquellas que tienen carga negativa. ¿Sí? No todo se va a filtrar. Perdón, a todo esto, en la dinámica de filtración que se da acá a nivel glomerular, incide la presión que se ejerce en la arteriola aferente y en la arteriola eferente. ¿Sí? O sea, si hay una alta presión en la arteriola aferente, quiere decir entonces que hay una vasoconstricción en la arteriola aferente. ¿Qué implica esto? ¿Mayor o menor filtración? Si que está contraída la arteriola aferente. ¿Mayor o menor filtración? Otra oportunidad.
Porque si está contraída la arteriola aferente, entonces ¿cómo va a ser el paso hacia el glomérulo? Menos. Se tiene que filtrar menos. ¿Me entiendes, no? Entonces se afecta. Por eso es que, por ejemplo, aquellas personas que son hipertensas, aquellas personas que tienen daño renal, aquellas personas, qué sé yo, que tienen insuficiencia cardíaca, tienen alterado su mecanismo de excreción de drogas. ¿Bien? Lo que se filtró eventualmente se puede reabsorber. Lo que se filtró se puede reabsorber. Para reabsorberlo, el mecanismo de reabsorción es por difusión simple. O sea, depende del tamaño de la molécula, depende de la liposolubilidad, depende del grado de ionización. Y por lo tanto depende del pH. Busquen por favor el valor del pH de la orina. Busquen el valor del pH de la orina. 4,5 y 8 dice que, pero Sí. promedio 6. Está más o menos entre 4,5 y 8. Es bien amplio. O sea, la orina puede ser ácida o puede ser alcalina. Si es ácida y la droga es ácida, ¿cómo se va a encontrar la droga? ¿Ionizada o no ionizada? No ionizada. Y si es no ionizada, ¿serán liposoluble o hidrosoluble? Liposoluble. Entonces imagínate, esta es la orina a pH 4,5, sustancia ácida, liposoluble. ¿Se va a reabsorber, sí o no? Sí, se reabsorbe. ¿Qué pasaría si es que yo alcalinizara la orina? Modificar el pH de la orina para esa sustancia ácida. ¿Cómo se encontraría? ¿Ionizada o no ionizada? Ionizada, o sea, con carga. Cuando tiene carga, ¿puede pasar por difusión simple? No, o sea, se excreta. ¿Me siguen o no? Ya. Si se trata de una sustancia básica, al revés. ¿Cierto? Entonces mira, si ustedes tuviesen a un paciente que llega a la urgencia intoxicado por una sustancia que ustedes saben que es ácida, ¿qué tendrían que hacer para favorecer la excreción de la droga? Alcalinizar la orina. ¿Con qué podrían alcalinizar la orina? ¿Qué sustancia que ustedes conocen puede aumentar el valor del pH urinario? Bicarbonato. Listo. Ya saben cómo tratar una intoxicación por un ácido. Y si tuviesen que acidificarla, ocupan vitamina C. ¿Me entienden? Ya. Ok. Listo. Lo que se filtró eventualmente se puede reabsorber. Depende del tamaño, la liposolubilidad, la ionización del pH de la orina. Lo que no se filtró sale por la arteriola eferente y se va por los capilares peritubulares. Y cuando está por acá en los capilares peritubulares, podría hacer uso de transportadores para secretarse. La secreción es el paso de la sustancia desde la sangre hacia el lumen del túbulo renal. ¿Ya? Hay transportadores catiónicos y hay transportadores aniónicos. ¿Sí? De manera tal que yo podría decir que la cantidad de droga excretada es igual a la cantidad de droga filtrada
más la cantidad de droga secretada menos la cantidad de droga reabsorbida. ¿Cuánto voy a encontrar en la orina? Depende de cuánto se filtre, cuánto se secrete y cuánto se reabsorbe. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del indicador que permite medir la función renal? Creatinina. En fisiología les enseñaron el clearance de creatinina. ¿Qué característica tiene la creatinina? La creatinina es una sustancia que se filtra en un 100%, que no se secreta y que no se reabsorbe. Por lo tanto, la cantidad de creatinina filtrada es igual a la cantidad de creatinina excretada. Sirve para medir la función renal. Y ustedes calcularon algo que se llamaba el clearance de creatinina. El clearance de creatinina es del orden, más o menos, de unos 100 a 120 ml por minuto. O sea, me dice que cuando la sangre pasa a través del riñón, digo del riñón como si fuese uno solo, a través de los riñones, a través de los glomérulos, a través de los nefrones, se limpia de la creatinina a esta velocidad, a 100, 120 ml por minuto. ¿Sí? O sea, una capacidad impresionante. Nuestros riñones son capaces de limpiar la sangre. ¿Saben cuántos litros de sangre al día? Son 180 litros al día. Caleta. Si ustedes dividen 180 por 24 le va a dar por hora. Si lo dividen por 60 le va a dar ese valor. Es un montón de sangre la que es capaz de limpiar. Entonces, este es el clearance de creatinina, lo que significa que si las drogas se filtran, algunas se secretan, algunas se reabsorben, algunas solamente se filtran, etcétera, se pueden comparar con el clearance de creatinina. Es decir, las drogas también tienen clearance. Va a existir la droga que se comporte igual que la creatinina. O sea, que se filtre, que no se secrete y que no se reabsorba. Por lo tanto, el clearance va a ser igual a eso. Y puedo tener drogas que tengan un clearance mayor que 100 y otras que tengan menor que 100. Las que tienen menor que 100 se reabsorben. Las que tienen mayor que 100 se secretan. ¿Vale? ¿Ya? El clearance se puede determinar, el clearance se puede determinar, el clearance de una droga se puede determinar multiplicando el volumen de distribución por la constante de eliminación. Ya les voy a explicar de qué se trata eso. ¿Ya? Ese mismo volumen de distribución. ¿Ya? O sea, el clearance está relacionado con cuánto de la droga está en los tejidos. Si la droga está en los tejidos, me va a costar mucho sacarlo. El clearance va a ser más bien lento. ¿Me entienden o no? Porque se puede empezar a acumular, etc. ¿Bien? La vía de excreción renal es la vía más importante. La cantidad de fármacos excretados es igual a la cantidad de fármacos filtrados, más los secretados, menos los reabsorbidos. El clearance, aquellas sustancias que tienen un clearance similar al de creatinina, se filtran. Aquellos que tienen más de 120 se filtran y se secretan. Aquellos que tienen menos de 120 se filtran y se reabsorben.
¿Ven? Si yo grafico solamente la excreción de fármaco, no estoy graficando cuánto se absorbe, cuánto se incluye, solamente la excreción de fármaco, yo puedo tener una curva que es más o menos así. La excreción de fármacos, la curva de excreción de fármacos, es una curva que tiene un comportamiento exponencial. ¿Sí? Y a partir de aquí, yo puedo determinar dos parámetros. El clearance, que es la velocidad con la cual la sangre se limpia, se depura de la droga, y la vida media. La vida media la vamos a definir como el tiempo necesario para que la concentración de fármaco disminuya a la mitad. ¿Cuánto tiempo se demora la droga en bajar de esta concentración a la mitad? Por ejemplo, supongamos que esto sea 2,5, debería ser 1,25, o sea, más o menos por acá. Se demora, no sé, básicamente cerca de 0,8 horas, de acuerdo a esta gráfica. ¿Sí? La vida media se puede expresar matemáticamente como lo siguiente: 0,693 es un valor fijo dividido por la constante de eliminación. ¿Qué es la constante de eliminación? La constante de eliminación es la velocidad con la cual cae esa curva. Esa curva puede caer rápido o puede caer lento. Si un individuo tiene un daño renal, ¿cómo será la velocidad de eliminación? ¿Rápida o lenta? Lenta. O sea, esto es más pequeño, ¿cierto? Esta velocidad sería más pequeña, es más lenta. ¿Cómo sería la vida media? ¿Otra oportunidad? Mayor. Mayor. Si esto es lento, si esto es pequeño, entonces la vida media es grande. O sea, de nuevo, si tengo un paciente que tenga una insuficiencia renal, la duración del efecto de la droga ¿va a ser mayor o va a ser menor? Mayor. Mayor. Por lo tanto, en un paciente insuficiente renal, ¿habría que dosificar de manera más frecuente o menos frecuente? Menos. Menos frecuente. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Estos tres parámetros, el volumen de distribución, el clearance y la vida media, son los que permiten determinar un régimen de dosificación. O sea, cuando el médico prescribe y dice administrar, qué sé yo, no tengo idea, gentamicina 80 miligramos cada 12 horas, es porque de acuerdo al clearance de la gentamicina, de acuerdo al volumen de distribución de la gentamicina, de acuerdo a la vida media de la gentamicina, se tiene que hacer cada 12 horas. O sea, no es una cuestión antojadiza, ¿me entiendes? No es algo antojadizo. ¿Se acuerdan de, recién yo les hablaba de la semaglutida? Semaglutida es el que les dije que tiene una biodisponibilidad muy baja por vía oral y por vía subcutánea 89%. La vida media de la semaglutida son 7 días. 7 días. O sea, se demora una semana en bajar a la mitad la dosis que se administra. Una semana. La vida media puede ser minutos como puede ser un montón de horas. Es súper variable. Depende de los medicamentos. Por ejemplo, la insulina tiene vida media que es súper corta.
La insulina debe tener una vida media como de unos 7 minutos, una cosa así. Es bien cortita. Los antibióticos, la mayoría de los antibióticos tienen vida media súper corta, 2 horas. La vida media es tremendamente variable. Y ese factor, como es dependiente de la eliminación, y la mayoría de las drogas se eliminan por vía renal, cambia cuando el paciente tiene insuficiencia renal, cambia cuando el paciente es anciano, cambia cuando se trata de un paciente pediátrico. La función renal en los pacientes pediátricos también está alterada. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Entonces, aquí están. Ah, perdón, me faltaba. En el caso de la leche materna, bueno, las drogas que se excretan por la leche materna se excretan en muy baja proporción. Sin embargo, la excreción por la leche materna puede ser un factor que lleve a la aparición de reacciones adversas en el lactante, ¿sí? Reacciones idiosincráticas, etc. ¿De qué depende que la droga se excrete o no se excrete a través de la leche materna? Del tamaño, de la liposolubilidad, del grado de ionización, de la unión a proteína plasmática, etc. La leche materna es levemente más ácida que el plasma. El pH de la sangre es 7.4. El pH de la leche materna es 7. Usted dirá una diferencia tan chiquitita. Sí, pero son escalas logarítmicas, así que eso significa gran concentración de protones. Diferencia. Es más ácida. Lo que significa entonces que las drogas que se van a terminar eliminando con la leche materna son principalmente aquellas que se comportan como bases débiles. Las sustancias que son básicas, a pH 7.4, están principalmente no ionizadas. Y cuando llegan a la leche, como el pH es más ácido, se ionizan. Y por lo tanto esto no se devuelve. Mientras que los ácidos débiles, lo que puede llegar a pasar hacia la leche, se devuelve, porque está principalmente no ionizado. La mayoría de las drogas, entonces, que se excretan en la leche materna son básicas. Como les decía recién, es bien poco lo que se excreta a través de la leche materna. En general, los daños podrían darse en la medida, para drogas específicas, y en la medida también de que haya acumulación de la droga, ¿sí? Siempre habrá que promover ¿cómo se llama? La alimentación a través de la leche materna. Pero tenemos que evaluar, ¿cierto?, si es que va a ser factible utilizar leche materna mientras la mujer se encuentra en tratamiento. Si una mujer se va a tomar, por ejemplo, porque tiene una cefalea, esto es concentración plasmática en el tiempo, se va a tomar un paracetamol, está con cefalea, y tiene que dar de amamantar, lo más probable es que diga, no voy a tomar porque tengo que darle pecho a mi guagua, ¿no? ¿Cómo sería la curva en una administración única? Así. ¿Y qué pasa si amamanta en este tiempo? Si amamanta en ese tiempo, ¿le irá a generar algún efecto a la guaguita? Ninguno. Porque la droga se empieza a excretar por acá, de aquí para adelante. ¿Me entiendes, no? Entonces es imposible, no le va a hacer nada. Entonces, si está con una cefalea, que se tome el medicamento y que debe amamantar en ese mismo momento. Normalmente este pico máximo, lo dijimos la semana pasada, se alcanza más o menos como a las 2 horas. O sea, no puede amamantar a las 2 horas. Porque a las 2 horas va a estar con una concentración máxima en sangre, por lo tanto una concentración máxima en el tejido, por lo tanto puede generar eventualmente mayor concentración excretada, ¿no? Ahora, si nada va a amamantar por acá, ya pasó la vieja. ¿De qué va a depender? De la vida media de la droga. ¿Cierto?
de cuánto se va a demorar en terminar estando en bajas concentraciones. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Entonces, se debe aplicar criterio. No hay que ir tan a rajatabla con esto. Ahí están los parámetros. Les decía recién, volumen de distribución, vida media y el clearance. Ahí BD por KE. Si yo despejo KE de acá, lo puedo poner en este lugar y me da esta otra expresión que relaciona el clearance con la vida media y con el volumen de distribución. Pero solamente rearreglo. Ustedes van a quedar como tarea con lo siguiente. Van a averiguar cómo se ven afectados los procesos farmacocinéticos, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción en estas tres poblaciones especiales: en mujeres embarazadas, en pacientes geriátricos y en pacientes pediátricos. ¿Cómo se ve modificada la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción? Usted tiene que decir, aumenta la absorción, disminuye, aumenta, disminuye, que sea lo que sea. Por cierto, hay que tratar de entender por qué se produce ese cambio. ¿Ya? ¿Dudas? Es una tarea. Yo después lo pregunto.